¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO. Hoy tenemos como invitado a Sebastián Penagos. Sebastián, ¿qué nos puedes platicar de ti? Preséntate con la audiencia, por favor. Bueno, Miguel, un gusto. Gracias por tenerme en este espacio. He visto muchos episodios, lo que has hecho por el SEO en la región, entonces es muy respetable y admirable pues, lo que haces, es muy importante. Como bien decís, mi nombre es Sebastián Penagos, soy de Colombia, de Medellín, soy SEO. Actualmente trabajo liderando el SEO de una compañía grande aquí en el departamento o estado de Antioquia, se llama Confama, un reto grande porque digamos que es hacer SEO corporativo o enterprise SEO, muchos retos como en muchos niveles, sobre todo en tema cultural. Entonces, bueno, actualmente en ese reto, tengo 9 años de experiencia en digital, en marketing digital, digamos pasando por aprender mucho trabajando en agencias, por ejemplo, al inicio, trabajando con clientes, otras dinámicas, digamos, una zona cómoda en donde se aprende muy rápido. Y bueno, y ya luego asumí pues este reto, tuve la oportunidad, algo que le huía, no quería estar como en un big corp por toda lo que implica, ¿cierto? De pronto más burocracia, lentitud de procesos, como todo ese imaginario que uno tiene, pero decidí hacerlo porque es una empresa que cumple una labor muy bonita aquí en Antioquia para la población de la región, entonces, bueno, en esas estamos ahorita. Precisamente el tema del podcast es el que acabas de decir, ¿no? Los retos de hacer SEO en una gran corporación. Es algo que casi no se platica porque, como siempre digo por aquí, hay mucha información sobre cómo crear un nicho, cómo hacer SEO. Ya hay un poquito de información de cómo llevar clientes en SEO dentro de una agencia, etcétera, ¿no? Pero algo que sucede y que es muy común a las personas que nos dedicamos a esta industria es que de repente surge la oportunidad como la que tú tuviste de pasar de tener nichos propios freelance o trabajar en una agencia a trabajar en una gran corporación. Y ahí es donde se enfrenta uno a muchos retos que tienen que ver con todos los stakeholders y sobre todo lo que acabas de decir bien, la cultura corporativa que normalmente es mucho más lenta. Platícanos, ¿qué sentiste tú con este cambio y cómo podemos abordarlo? Vale, es la verdad una dinámica muy diferente, digamos ya asumir un rol, digamos que el mérito fue del área de comunicaciones al buscar un SEO, digamos era una empresa tradicional. Voy a mencionar un poco la experiencia, pero esa experiencia, digamos que otros SEO u otros profesionales pueden tenerla en menor o mayor escala, independiente si es una gran empresa o mediana o pequeña en la que trabajan, pero pueden darse las mismas situaciones. Entonces el mérito estuvo en el área de comunicaciones que estaba buscando un SEO, ¿cierto? Más pensado en contenido, en redacción, en ayudar a que sus contenidos tuvieran más alcance, capacitar a su equipo de periodistas. Entonces yo entro digamos, por esta vía y al entrar, obviamente, enfocándome mucho en tema de contenido, formación a periodistas, etcétera, me doy cuenta pues que era más complejo de lo que pensé. Es decir, entré como el único SEO y Ujú. ya en el camino fui como ampliando ese abanico porque vi la necesidad de que, bueno, no solo es esto del contenido, de la redacción, como del on-page, de las optimizaciones, sino que necesitamos hacer un trabajo enorme a nivel técnico, a nivel de arquitectura web, culturalmente, pues es una empresa muy tradicional y a partir de la pandemia empezó a acelerarse pues pues, proceso de transformación Ujú. y que donde vos sabes que lo cultural es clave, ¿cierto? Digamos, la apertura, la velocidad con la que se transformen las cosas, no solo la digitalización, sino otros factores, ¿cierto? Como más invisibles. Y bueno, de esta manera empiezo yo como de forma un poco atrevida, ¿cierto? Como a tirarse al charco, como decimos, y a Ujú. empezar a proponer con lo que eso implica, ¿cierto? Me di cuenta rápidamente que era difícil. Entonces,
había que hacer un proceso de formación, consideré así, pues más de formación como de casi que evangelización, ¿cierto? Mostrar que el Ujú. SEO no era algo por allá, como que se afina una tuerca, se pone un chulito en un CMS y ya, o algo como muy táctico, o muy técnico, sino algo de alto impacto a nivel de negocio, eh, relevante a nivel estratégico y que no solo se van a beneficiar X personas o los de marketing o los de comunicación digital, sino que en realidad los que se benefician son los usuarios y por ende la empresa pues a nivel de retorno. Entonces, bueno, nos metimos como en esa dinámica a explorar cuáles eran las debilidades y posteriormente hice como una especie de estrategia mental que fue, ok, está difícil, vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, un poquito sin pedir permiso, eh, Ujú. mirando como las verticales de negocio donde era más fácil entrar, hacer modificaciones, hacer mejoras y luego con un poquito de resultados en mano, ir mostrando, esa fue como la estrategia que usé, ir mostrando el impacto basado en datos o gráficos o, ¿cierto? Porque consideré que era una buena forma de incentivar la apropiación de este cuento del SEO. Fíjate que ahorita que estás platicando todo esto, siento que todavía tenemos mucho camino por delante porque hay un reto, ¿no? Ya la gente o muchas empresas aquí en Latinoamérica y en España ya voltean, ya saben que necesitan hacer SEO, Ujú. pero se piensa mucho que el SEO es precisamente, como dices, crear contenido, hacer un blog, etcétera, y se pierde de vista muchas cuestiones técnicas que tenemos que trabajar todos los días. De repente llegas a una empresa, te dicen, necesito hacer SEO, y contratan a una sola persona para hacer SEO, y es un dominio enorme, tienes muchas URLs, tienes un equipo de IT robusto, etcétera, etcétera. Entonces es como llegar solo, estar tú solo y tener a un montón de gente alrededor que tiene una pequeña idea de lo que es hacer SEO y tú como especialista llegas y dices, oye, aparte hay que cambiar, por ejemplo, todo lo que es las taxonomías, todo lo que son las categorías, etcétera, etcétera, ¿no? Y también algo que yo he notado y también tenemos que reflexionar sobre este tema es que nosotros los SEO somos demasiado técnicos muchas veces y Ujú. nos cuesta trabajo comunicar. ¿Cómo De acuerdo. enfrentaste tú este reto de la comunicación, de explicarles a personas que tienen una idea muy vaga o que no tienen idea del SEO para que pueda explotar el trabajo y llegar a esos alcances que sabemos que puede tener? Sí, muy de acuerdo en lo que decís. De hecho, ya yo voy para 2 años en la organización, donde se ha avanzado un montón pues, con respecto al contexto que se tenía, pero donde se hubiera podido avanzar mucho más si las condiciones así lo favoreciesen. Sin embargo, yo me doy por bien servido porque me he encontrado el apoyo cada vez más personas se van sumando, más tomadores de decisiones tienen una idea más clara del impacto del SEO. Entonces es equilibrar, ¿cierto? Digamos que yo como entré solo o muy solo, ahorita ya estamos en proceso de conseguir talento, ¿cierto? Apoyo más para temas operativos y técnicos o de reporting, por ejemplo, que es muy importante. Pero Ujú. entonces yo lo veo como una especie de clúster. O sea, acá o uno como SEO o los que tienen una experiencia o están entrando en una experiencia como la mía, uno no solo puede saber mucho de SEO, sino que uno también tiene que no solo enseñarle a las personas que pueden hacer algo en un CMS, por ejemplo, sino sobre todo a tomadores de decisiones, sobre todo a los estrategas, a los dueños de X negocios, al cliente interno. Eso es muy importante, saber cómo volverse como un ejecutivo, una especie Ujú. de político, incluso si se quiere, para poder que las cosas pasen, porque de nada sirve tener conocimiento o tener idea de lo que podemos hacer si las cosas no, o sea, si no hay voluntad política de pronto de quienes pueden hacer que las Ujú. cosas pasen o pasen más rápido. También uno tiene que tener como una mentalidad como esta del el analítico, ¿cierto? Bueno, entonces enfoquémonos o basémonos en los datos, miremos qué está pasando y a la vez uno tiene que tener un chip muy estratégico. Entonces no se trata solo de conocer deseo, sino conocer sobre todo la empresa en la que estás,
el sector, como es una empresa tan grande, o sea, digamos que es una caja de compensación, Ujú, eh, pero es como una gran empresa ya con una caja de compensación adentro. O sea, tenemos oferta en viajes, servicios financieros, salud. Fuimos muy importantes en el aspecto de vacunación cuando todo el tema del COVID. O sea, es muy grande, entonces uno tiene que saber combinar como o desarrollar incluso skills. Yo aquí he tenido la fortuna de desarrollar mucho el skill técnico, que no era mi fuerte, aunque ujú. falta pues un montón, pues no es como, digamos, como vos sabes, es bien vasto este universo del técnico, pero al menos sí lo suficiente como para ser competente y poder empezar a colaborar con los equipos de tecnología, desarrolladores. Y bueno, entonces yo creo que uno a veces tiene que suplir lo que hace un equipo, entonces esto le da la oportunidad a los CEOs de volverse más integrales, sobre todo pensando en que de nada sirve saber o conocer si no podemos eh, enrolar, Ujú. incentivar, motivar, hacer que la gente juegue para el equipo. No sé, te lo cuento con, hace poco vi un documental del Dream Team o el equipo redentor de básquet de Estados Unidos, ¿cierto? Lo vi en Ujú. Netflix y ellos en 2004 en Atenas tenían un equipo brutal por nombres, Duncan, Allen Iverson, no sé qué, y obtuvieron el bronce, o sea, les fue mal, pero les fue mal porque no eran un equipo, Ujú. entonces de nada servían las individualidades. Después del 2008 ya, pues las próximas Olimpiadas consolidaron un equipo más allá de las individualidades y yo creo que podemos hacer lo mismo en el SEO. No podemos hacer todo solos, tenemos que ser lo suficientemente humildes también y volvernos muy comunicadores, ¿cierto? Muy políticos a veces, pero en el buen sentido de la palabra, para poder completar el trabajo que ya se viene haciendo bien por parte, por ejemplo, tuya con Top SEO, los, no sé, los eventos que se hacen, el SEO Underground que acaba de pasar, todo Ujú. esto que ayuda como a que culturalmente se avance, ¿cierto? Y que la gente tenga más idea y pueda involucrarse más en esto. Sí, es correcto lo que comentas, porque sí tenemos todavía, se ha avanzado y tenemos un camino todavía muy grande por delante, pero sobre todo hablando como profesionales, aquí voy a tomar como dice Cluster en la máquina del SEO, o sea, este podcast también es un podcast de SEOs para SEOs, ¿no? Y Ujú. hay que tocar estos temas que son importantes porque también, aparte de las habilidades que tenemos que tener, como bien dices, técnicas y de conocimientos de posicionamiento en motores de búsqueda, también tenemos que desarrollar otro tipo de skills que normalmente, si queremos trabajar en grandes corporaciones o queremos tener clientes mucho más grandes, que no desarrollas normalmente, como es la comunicación, ¿no? Tenemos un reto muy grande, que es algo que me comentaba un amigo que es un gran comunicador. Me dice, es que el reto que tiene el SEO, que algo que es tan técnico y que es tan poco conocido, ¿cómo lo podemos comunicar de una manera que una persona que nunca en su vida haya aprendido una computadora te entiende qué es lo que estás haciendo? Claro que puso el parámetro súper alto, ¿no? O sea, pero realmente sucede, hay mucha gente de marketing, hay muchos empresarios, hay muchos directivos de grandes compañías que tienen otras cosas y no tienen en su visión qué es lo que es hacerse o tienen una muy vaga referencia de lo que es. Entonces, esto que dices de llegar, de ser humilde, de platicar con los equipos, de compartir el conocimiento, me parece que es fundamental, ¿no? Para hacer como esta especie de conciencia de que a final de cuentas, si a la empresa donde trabajamos o la página que estamos trabajando le va bien, no nos va a ir solamente a nosotros bien como CEOs o como SEO managers, sino le va a ir bien a todo el equipo. Suena fácil, pero a la vez es muy complicado porque también tienes que ser, como tú bien decías, políticamente correcto, porque también ahí se mueven intereses, ¿no? A mí nos ha tocado ver de repente gente de IT que dice, es que te vas a quedar con mi trabajo. No, 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 no. O sea, no venimos por el trabajo de nadie, venimos a aportar, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque hay que conocer la empresa, como tú dices, todos los actores. Y es importante que lo hablemos y que lo pongamos sobre la mesa porque es una realidad que está pasando para muchos profesionales en este momento, como te ha pasado a ti, ¿no? ¿Qué otro reto
¿crees que consideras que es muy importante que alguien que esté viendo este podcast y quiere entrar a una gran empresa tiene que ponerlo en ese roadmap? Sí, lo que han llamado habilidades blandas, que es parte Ujú, de lo que estamos hablando, ahorita tiene como otro nombre que no recuerdo, incluso Harvard Business Review, por ahí en varios reportes muy interesantes muestran que no solo las habilidades más demandadas o más importantes en esta era eh, son las técnicas, aunque sí, sino más sobre todo esas, las de comunicación, skills como más invisibles, pero de alto impacto. O sea, ujú, yo lo veo es como, mira, un conjunto de redirecciones, que ujú, es algo que puede ser de bajo esfuerzo, entre comillas, pero puede generar un impacto tremendo a nivel de tráfico, si se canaliza bien el tráfico que no estaba canalizado. ujú, Algo parecido, tú con una reunión donde alguien comprenda la importancia de, puedes hacer más que con diseñando una estrategia y optimizando 1000 URLs. Lo veo un poco así, entonces un poco el reto es traducir todo lo que sabemos desde el universo del SEO, más saber ser intérpretes para que otros que no necesariamente tengan, o sea, no tienen por qué saber mucho de SEO, pero que conozcan lo suficiente como para que le den el valor o lo pongan en el lugar que es, por ejemplo, en un proceso de ujú. diseño o rediseño web, que sepan que el SEO no va por allá cuando ya un sitio sale a producción, sino que tiene que involucrarse en una fase temprana, incluso en la fase previa a Ujú. partir de investigación de keywords, el conocimiento de qué tenemos como portafolio y qué la gente busca o necesita, desea. Entonces, mira que podemos hilar esto de esa manera. El reto, sin duda, es ser más prácticos. Yo creo que hay SEOs muy buenos de los que uno aprende todo el tiempo cosas muy específicas, técnicas de arquitectura web o arquitectura de información, cómo diseñar el contenido, etcétera. Pero yo creo que es muy importante ser pragmáticos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, Ujú. procuro de ir con ejemplos muy, no sé, un e-commerce. Por ahí estaba capacitando a un e-commerce grande aquí de la región y simplemente me ponía en el zapato del usuario de ellos o del tipo de usuario y hacía búsquedas de cosas que ellos tienen. O sea, no es tan difícil decir, ves que podemos estar acá, no estamos y estas son las razones. Hay que hacer esto, pero hay que traducirlo como, ok, que lo entiendan, ¿cierto? Hay que volverse muy pedagogos. Yo Ujú. creo que ese es el principal reto, ser pedagogo. Y para eso yo creo que se necesita cierta humildad, pero no es fácil, porque también hay que hacerlo de la manera que la gente, como tú decías, no piense que uno quiere forzar o cambiar la forma de trabajo o como si el SEO fuera lo más importante, porque no lo es. Es una parte de un todo, o debería hacerlo. Entonces yo creo que es ser humildes hasta en la resistencia a la frustración. O sea, yo trato de verlo como tomarlo, o me ha tocado tomar una perspectiva muy estoica en lo posible, porque Ujú. hay proyectos en los que el SEO no se ha podido involucrar, tenemos un e-commerce donde no se ha podido hacer SEO, entonces yo soy como, ay, Dios mío, que nadie inspeccione o analice este sitio y que pregunte quién es el SEO, porque es cierto. Entonces, como combinar, pues claro, los intereses de uno, pues yo soy, por ejemplo, muy orientado a resultados, a ayudar, a aportar, pero también saber que no se puede solo, que tampoco las cosas todas dependen de uno y que se necesita paciencia, no solo para ver un aumento de posición en la SERP o un aumento de tráfico, sino paciencia también en estas cosas de que se nos escuche, de que se nos comprenda y que el mensaje finalmente llegue. Exactamente. Aquí tocaste algo muy interesante, Sebastián, que es este tema que a veces tenemos, ¿no? Que de repente dices, oye, es que eres el CEO de tal página y la página tiene mal esto, esto, esto y esto. Pero nos es muy fácil de repente decir, oye, no estás haciendo tu trabajo, espérame, hay que conocer qué es lo que está pasando atrás, ¿no? Claro. Eh, a nosotros nos pasó una vez que llegó un desarrollo así muy importante y de repente gastaron una cantidad considerable de dólares en un desarrollo y resulta de que no le hicieron el renderizado bien. Entonces dices, bueno, ok, no te puedo hacer SEO.
O sea, no puedo hacer SEO. Oye, pero necesito SEO. Necesitas cambiar todo, o sea, porque era una instancia en React, donde desde el principio no lo tomaron en cuenta, desde el desarrollo del producto nunca tomaron en cuenta el SEO, entonces le salía carísimo hacer todas las implementaciones y todos los cambios que tenían que hacer, igual y Ujú. rediseñar otra cosa, ¿no? Ese es uno. O luego muchas veces, como tú dices, de repente hay una página que no tiene un buen rendimiento en cuestiones técnicas, pero pues resulta de que si lo optimizas, pues pierdes muchas cosas que son importantes a nivel negocio. Entonces, también eso hay que tomarlo mucho en cuenta y solamente cuando ya trabajas en este tipo de empresas tienes un panorama mucho más amplio de todos los retos que tienes, ¿no? Desde los directivos que no te entienden, que no te dan el recurso, desde los directivos que te dicen que sí, pero no, nunca lo hacen, o de repente el foco principal no es el SEO, sino el negocio tal cual. Entonces siempre te dicen, ok, no me importa, si vendemos por este lado, no me importa. Entonces el SEO puede ser segundo o tercer plano, ¿no? Y de ahí la importancia en saber comunicar, qué es lo que uno realiza, ¿no? Porque también ha pasado que me han platicado de cuando empiezan a hacer todo este proceso de compartir la información y decir, mira, esto es importante por X, por Y, por Z, fíjate que podemos alcanzar esto con gráficas. O sea, aquí también otro skill muy importante es la analítica, ¿no? O sea, medir Claro. todo y poder hacer proyecciones y entonces empiezas a avanzar y se empieza a destrabar. Y ahí es donde da el salto el proyecto o la empresa, porque entonces tiene todo afinado y sobre todo hay grandes monstruos que le apuestan al SEO desde hace muchísimos años y por eso están donde están. Llámese Mercado Libre, llámese Amazon y de ahí nos podemos seguir con un montón, ¿no? Adidas, Nike, etcétera, etcétera, ¿no? Que hacen un buen trabajo muy sostenido desde hace muchos años. Así es, sí. ¿Qué otro reto tú también consideras que es importante que debemos de tener en el radar de trabajar en una empresa tan grande como las que mencionamos? Bueno, lo que acabas de mencionar, tratar de incorporar una cultura enfocada en los datos. Yo he notado que hay personas dentro de las organizaciones, no los culpo, pero sienten que el dato es muy frío. O sea, como cuando te dicen que hay que enfocarse en los datos y dicen, pero es que los datos no son todo, o sea, lo cualitativo importa y estoy totalmente de acuerdo. Yo digo, es como mostrar que el enfoque a los datos, ¿cierto? La analítica, el monitoreo constante, no se trata del dato en sí, sino de lo que el dato refleja, que finalmente es el comportamiento de personas, ¿cierto? Si uno lo ve así, creo que es más fácil que te copien, como decimos acá, o sea, que te paren bolas. O sea, no estamos enfocados en algo frío, en algo por ahí como, sino en personas, en nuestros usuarios, en nuestros buyers persona. Eh, yo creo que eso es importante, como ir traduciendo todas esas partes. Lo otro son los procesos, que el SEO no se involucre tarde, no porque no se pueda optimizar un sitio después de creado, pero yo pongo el ejemplo de si creas un hotel o construís un hotel y haces la piscina en el tercer piso y después la querés hacer en el rooftop porque ahí esa es la tendencia y queda mejor y la gente le gusta ir a bañarse arriba en el rooftop porque hay un bar, etcétera, pues se puede cambiar, pues va a ser más difícil, vas a tener cierto, entonces se puede, pero eso da pie a reprocesos. Entonces, por eso la importancia o sea, los tomadores de decisiones, por eso lo que te decía de ser político, porque en Confama lo que está pasando, por ejemplo, es que cada vez más ya la gente llama o acude a SEO. Ay, vení, es que ya no somos invisibles, entonces es un avance, pues. Ya la gente ve en SEO, tenemos este proyecto y te tratan de involucrar antes, ¿cierto? Otro reto es la formación, no solo de tu propio equipo, si tenés un equipo de SEO, sino la formación de los diferentes actores, stakeholders, para poder que todo esté alineado, ¿cierto? Que vean que las mejoras que se hagan, lo único que pretenden es beneficiar incluso al mismo negocio. Eh, te cuento un caso. Nosotros teníamos un sitio viejito, pues que todavía sigue siendo funcional y eso es algo que ha sido complejo. Es un sitio viejo, como con esto te digo todo, ni siquiera es responsive, Ujú. pero sigue siendo funcional. Entonces ahí, bueno,
a trabajar con lo que hay y se diseñó una especie de sitio, en un sitio, una especie de micrositio para todo lo que es transaccional o trámites, mejor trámites. Y ese sitio se diseñó con una estructura decente, pero sin el acompañamiento pues que deseo pues como que se requería y salió a producción en abril. Esto lo cogimos y para tratar de, pues nos involucraron para mostrando datos porque dependíamos del tráfico directo, ¿cierto? Como a la medida que la gente iba conociendo pues el sitio, pues iba entrando. Lo que pasó fue que empezamos a identificar las cositas, una auditoría muy sencilla y a empezar a aplicar algunas implementaciones, redirecciones sobre todo, ¿cierto? Como controlar el tema de la indexación. Y en junio empezamos a hacer esas implementaciones, nos juntamos con el proveedor, entonces también uno tiene que tener buena relación o tratar de juntarse con los proveedores que hagan, en este caso los que diseñaron el sitio, para con los desarrolladores decir, mira, necesitamos que pues como mejorar el etiquetado, que estos encabezados sean rastreables, pues o poner H2 y que estos H2 ponerles esto, no sé qué, hacer que los elementos sean rastreables, no todo lo era. Entonces, con esas pequeñas cosas, ¡puf!, diversificamos el tráfico y ya las consultas que las hay, ¿cierto? Muchas y que estaban dejando de llegar al sitio por esa vía, pues ya logramos ser ahí pues como la segunda fuente de tráfico a la par del tráfico directo, por ejemplo. O sea, son cosas que ya cuando se hace el trabajo sucio y cuando ya, listo, te involucraron en el proyecto, así ya haya salido a producción, pero bueno, démosle. Y así, digamos que se ha podido aportar. En otros ya nos involucraron desde el inicio en un proyecto que tiene que ver con empleo. Y ahí ya, sí hay, con la metodología, pues se ponen en el backlog todas estas acciones como más prioritarias y se van implementando en determinados sprints. Entonces, yo creo que un reto es tener mucha paciencia y ser lo suficientemente, no solo competentes, sino convincentes para que no nos vean como es que este es el que nos quiere forzar a hacer estas cosas o más trabajo o para qué, sino que le vean valor. O sea, vos valorás a una persona porque de hecho la ves valiosa, ¿cierto? No porque, ¿me entendés? Es como tratar de combinar como los skills más del oficio y saber que no todo se resume en eso. De nada sirve ser un muy buen cabeceador, un buen delantero, si no tienes quien te haga el pase o el centro. Entonces tú necesitas a los desarrolladores, necesitas a TI, tecnología, necesitas al product owner o al project manager o a quien sea. De eso se trata. Es difícil porque no todos van a tener la misma disposición, actitud, pero otros sí, y otros se van a sumar, y yo creo que eso es lo bonito ya cuando se empiezan a dar resultados, que te empiezan a creer, y es como en la vida, pues nadie te cree si no tiene resultados. Entonces también el foco es pasar yo creo que para resumirte, Miguel, el reto es pasar de ver el SEO o lo que uno hace en SEO como acciones de SEO, como iniciativas, no sé qué, a tener un enfoque más en el resultado, en el outcome, ¿cierto? En lo que vamos a lograr con eso. Porque es que la lista de acciones finalmente son eso, son acciones, sí, van a incidir, pero lo que buscamos es el resultado. ¿Qué vamos a ganar con eso? ¿Qué vamos a generar? Y yo creo que ese cambio sutil, pero es más de mentalidad, de enfoque, nos dar mejores réditos. Sí, porque analizando todo esto que nos comentas, aparte del reto que teníamos anteriormente, como que, como dices, dejar de ser invisibles, pero entonces ahora ya hay esa conciencia de que ya se tiene que hacer SEO, se está empezando a crear esa conciencia. A partir de la pandemia, pues mucha gente volteó y dijo, necesitamos ser más visibles.
Entonces nosotros como profesionales de nuestro nicho de mercado tenemos que estar a la altura también para resolver todo eso. Y precisamente aquí es la importancia de platicar sobre este tipo de temas, porque hay mucha información de cómo hacer un nicho, de gestionar X, un e-commerce, cuestiones muy técnicas. Pero yo conozco a gente que es muy capaz y que de repente entra a una empresa y se frustra porque dice, es que no me entienden. Pues es que no nos van a entender porque somos muy técnicos, pero sí tenemos que aprender a comunicar de Ujú. una manera eficiente, porque como tú lo acabas de decir, el valor te lo dan con base en los resultados. Entonces, cuando haces SEO de una manera bien hecha, siempre va a haber resultados. ¿Por qué? Porque va a crecer el tráfico, va a haber más transacciones y como bien decía Vero Acuña el otro día aquí en el podcast, el canal orgánico tiene que ser el que tenga el mejor retorno de inversión o la mejor tasa de conversión. ¿Por qué? Porque normalmente estamos atrayendo tráfico mucho más cualificado, tráfico más definido por toda la investigación que hacemos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comunicar todo esto, pero sustentarlo con los datos y con esta comunicación que tenemos que trabajar para que ya después te asuman como una parte importante del proyecto, ¿no? Así Entonces, es. un error que yo llegué a cometer y he visto que algunos compañeros cometen es el decir es que no, eso que te digo, o sea, es que no entienden el SEO, no, pues es que a lo mejor no lo estamos comunicando como deberíamos. Sí, es como asumir una posición más responsable de qué puedo hacer yo. No sé, te voy a Ujú. poner un ejemplo muy X que se me viene a la cabeza. No sé, tú como Miguel, Sebastián, estás saliendo con alguien, con una chica o quien sea, y puede que no le interesaste o lo que sea. Pues uno no puede decir, es que es culpa de ella o es que no me va... No, trabaja en vos, volverte mejor, ¿cierto? Fortalecerte y demás. No te quedes pues como echando culpas. De pronto un ratico, sí, es normal frustrarse, es normal, no me están teniendo en cuenta, es normal, pero un momentico y pasar a lo siguiente, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Creo que es una mejor manera de verlo como bien decís. Exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes todos los que nos dedicamos a esto, de que independientemente que tenemos un montón de trabajo con todos los cambios que hace Google, eh, mejorando su producto, etcétera, etcétera, también tenemos que trabajar más arduamente también en estos soft skills que tú decías, ¿no? Que es la comunicación, que es la empatía, que es el saber proyectar y también hasta cierto punto saber vender el proyecto, ¿no? Porque el que trabajes in-house no significa que ya porque estés adentro de una empresa te van a aceptar todo, o sea, también tienes que negociar, también tienes que hacer una proyección, también tienes que decir cuánto le va a costar a la empresa. Entonces, el trabajar in-house no es muy diferente a trabajar en una agencia porque tienes que vender, a final de cuentas, Claro. el proyecto para que todo esto funcione. Claro, y aparte puede que incluso a veces le presten más atención a alguien de afuera, como cuando, no sé, había una cultura, al menos acá en Colombia, de la ropa. Ah, la ropa es americana de Estados Unidos, entonces porque era americana era mejor y no necesariamente. A veces escuchan más a la agencia que pues a una agencia o un consultor afuera, aunque es válido, pues que, pero al que está adentro, no porque esté adentro, tiene como esa validación. Hay que jugar con eso, o sea, hay que tener como lo que te decía ahorita, esa resistencia, ¿cierto? Y como bien decías, el SEO yo trato de venderlo, si se puede decir así, como el canal más efectivo si vos querés generar algo concreto, porque digamos cuando uno compite por una keyword específica de la cual hablaban estos días, o sea, ya tenés la intención de alguien ahí, no tenés que salir a buscarlo. A mí me lo dio mucho este enfoque del inbound marketing, trabajando en una agencia que se llama Triario, incluso con Fabio, etcétera. O sea, tener claro bien el viaje del usuario y saber que alguien que está buscando en Google tiene ya la intención, así no te conozca. Entonces, si tiene una intención y vos respondes a eso a través de el tipo, ¿cierto? Como esas tipologías de página que permitan albergar ese tipo de contenido que responda a eso, sea a nivel informativo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho contenido como, no sé, cómo salir de deudas para el tema de servicios financieros. Bueno, ahí estamos respondiendo a una necesidad más y muy informativa, pero también cuando busquen crédito de estudio,
es Ujú. otro tipo de página, es una página más comercial o transacción, pues, o transaccional, dependiendo del caso. Y todo esto tenemos que tratar de armar el esqueleto, armar ese rompecabezas en una gran organización. No es fácil, pero se puede cuando las personas que necesitan entenderlo se dan cuenta. Es que, estamos teniendo visibilidad por acá, ¿cómo así? Eso nos impacta en marca, porque estamos aumentando el reconocimiento de marca. Ya somos visibles para gente que quizá no nos conocía. La gente tiene una concepción del negocio con fama. Sí, caja de compensación y ya. Y no conocen o desconocen los cientos de servicios en salud, en educación, en turismo, etcétera, que podemos ofrecer, como otras empresas tienen tantas cosas interesantes. Y el SEO es una excelente forma de generar esa visibilidad a nivel de branding, pero también esa efectividad a nivel de que te finalmente convertir clientes o captar usuarios o que se afilien en nuestro caso, etcétera. Entonces es bien importante eso. Y aquí viene el reto, retomando lo de la comunicación, de que el SEO es tan específico dentro del modelo, de un modelo de negocio, o es tan híbrido, no encuentro cuál sería el calificativo acertado, de que tampoco podemos ponerlo como si fuera PPC, porque en PPC sabes que vas a invertir algo y tiene que regresar, Uh-huh. pero en realidad, como tú lo dices, o sea, podemos atacar la parte baja del funnel, donde puede haber conversiones, donde puede haber captación de leads, etcétera, pero también hay que tener muy en cuenta lo que acabas de decir, o sea, la creación del branding y de ese awareness y de que la gente que no te conozca lo vea, ¿no? Entonces, mucha gente, hay gente que dice, al SEO hay que verlo más como publicidad, pero también el SEO funciona. Conozco muchos e-commerce que transaccionan por SEO, barbaridades, y que el retorno de inversión es brutal. Entonces, se puede tener esas dos vertientes y también es una manera de explicarlo al interior de una empresa o con un cliente, es decir, no solamente vas a vender. Si me mides Uh-huh. por ventas o por transacción o por cantidad de leads, a lo mejor vas a decir, pues, como que no me conviene mucho, ¿no? Pero Uh-huh. también tienes que ver la otra parte del awareness, de esa creación de la marca, que es muy importante, esa visibilidad, que también hay empresas que pagan gustosas una cantidad de dinero enorme por anunciarse en un espectacular, por anunciarse en radio, por anunciarse en televisión, pero resulta de que a lo mejor con un trabajo de SEO muy bien hecho, vas a tener más impactos por día que, por ejemplo, la radio. Yo creo que eso también es lo que tenemos que comunicar y decirlo de una manera mucho más fácil para que todos nos entiendan y entonces vamos a tener mucho más trabajo y van a entender más lo que nosotros desarrollamos día con día. Entonces, resumiendo, Sebastián, tenemos un reto todavía, tenemos que seguir trabajando como en comunidad. Ya no somos fantasmas, me gustó lo que acabas de decir, ya no somos fantasmas aquí en Latinoamérica, ya la gente y las empresas saben un poquito más que SEO, pero tenemos que estar a la altura para dar el siguiente paso. Claro, claro que sí. Yo ahí como que invitaría, yo a mí mismo uno tiene que estar enrolado uno mismo primero para poder pretender enrolar a otros. O sea, si uno no cree en lo que uno hace, pues difícilmente le van a creer. Entonces, Ujú. mira que acá no estamos hablando de cosas muy específicas de SEO y también me ha gustado mucho como la charla por eso, ¿cierto? Pero yo creo que es muy importante el tema de mentalidad. Mira, ¿de qué sirve un deportista muy talentoso si, Ujú. si no tiene la cabeza fría, si no tiene la mentalidad, si no juega en equipo? O sea, no sirve de mucho. Entonces, yo invitaría a que a que los CEOs, en este caso, nos entusiasmemos a conocer la marca, a sus usuarios, a cómo podemos ayudar, no solo a dedicarnos es que esta keyword es interesante, ¿no? Pero si en realidad sí es esto lo que queremos, ¿cierto? A preguntarnos y cuestionarnos. Porque, digamos, en este caso, cuando vos estás en una marca grande, conocida o reconocida, vos tenés que enfocarte, o al menos así me tocó, o al decirlo orden, en las keywords de marca Ujú. y solucionar eso primero, porque es que hay gente que ya te está buscando por la marca y donde quizás por canibalización, que es muy normal en empresas tan grandes, en sitios tan grandes, por contenido duplicado, etcétera,
puede que no esté respondiendo bien a eso que la gente ya está buscando. Trámite tal marca, servicio tal marca, cómo marca. Tenés primero que organizar eso. Pues parece que a veces no se le da tanta importancia a ese tráfico de marca, porque no es solo que lleguen, sino que lleguen donde deben llegar. No como que la indexación esté un desorden y que yo no la controle, sino que en realidad lleguen, identificar esas consultas, esos conjuntos de keywords y tratar de organizar lo que ya hay, o plantearse la necesidad de crear nuevas páginas para responder a esto, desindexar, etcétera. Y otra parte, que es lo que bien decías de aumentar el reconocimiento, bueno, y quienes no nos conocen, y ahí ya plantear, puede ser estrategias de contenido, optimización de páginas de valor de cada vertical de negocio, en fin. Esto yo invitaría, pues, como en resumen, en este punto, a conocer bien la marca y sus respectivas unidades de negocio, verticales de negocio, según sea el caso, o su industria, pues. Sí, porque hay un área de oportunidad muy grande. Fíjate que también es algo que nos decía el otro día un cliente, le decía, ¿por qué van a trabajar en mi marca si eso ya lo tengo ganado? Pero el punto aquí lo acabas de resumir tú bien, o sea, y realmente llegan los usuarios a tu sitio, sí, pero están encontrando lo que realmente buscaban y en eso también hay que trabajarlo, como bien dices, y también hay que sabérselo explicar a las personas involucradas, ¿no? O sea, no porque Claro. estés con la marca, ya aparezcas con esa marca, quiere decir que el usuario, le estás dando la respuesta correcta al usuario, que es a donde se está enfocando mucho ahorita los cambios del algoritmo de los algoritmos de Google. Okay. Sebastián, se me fue rapidísimo el tiempo, ya llevamos más de 40 minutos platicando. Te agradezco mucho el que compartas con nosotros, el que hayas puesto en la mesa este tema que, como repito, me parece muy interesante. Como dices tú, no estamos hablando mucho de tecnicismos de SEO, pero sí son skills que van a ayudar a las personas que se dedican a hacer SEO, a que los tengan en el radar, porque si mejoramos esta comunicación, esta forma de compartir el conocimiento, esta forma de hacer política interna, ¿no? Eh, en una empresa también le va a ayudar a mejorar, ¿no? La capacidad de sus ingresos, que a final de cuentas es todo lo que queremos cuando trabajamos, ¿no? Y aparte, si nos trabajamos en lo que nos apasiona, pues estamos en un lugar muy, muy, muy bendecido. Te Claro. agradezco mucho tu tiempo, Sebastián. Si hay alguien de la audiencia que te quiere contactar, ¿por qué medio lo puede hacer? Bueno, no, primero gracias a vos, Miguel, de verdad que, perdón, un espacio muy chévere. Felicitarte pues por la labor, como te decía, que haces en cuanto a SEO en toda la región, con todos los invitados que tenés, lo que haces en tu país. Y bueno, para quienes me deseen contactar, yo trato de ser un poco activo, activo en LinkedIn, que ahí me pueden encontrar como Sebastián Penagos. Básicamente ahí estoy como dedicado como a eso. Yo en mi vida personal trato de optimizarme, digamos, a veces uso mis redes o otras cosas como cosas, pensamientos muy míos, ¿cierto? Es como que llegué al SEO porque yo lo que identifiqué fue que yo trato de optimizar varios aspectos de mi vida. Entonces, también, pues lo dejo acá, pues como el amor que le tenemos al oficio. Yo le cogí un amor inmenso a esto. Entonces, no, por LinkedIn, sobre todo, como Sebastián Penagos. Bueno, Sebastián, te agradezco mucho tu espacio, que te hayas abierto este espacio de tiempo en tu trabajo y espero que pronto nos veamos. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Lo mismo, Miguel, un abrazo para ti y toda tu audiencia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.